Hola, muy buenos días, hermanos y amigos que se conectan por primera vez. Es un gusto saludarles. Somos la familia Vázquez Acuña. Mi esposa les compartirá el siguiente salmo. Salmo 121:8. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y es una gran promesa, hermanos y amigos. Efectivamente, es una gran promesa. Tengamos la certeza que si Dios nos dice que va a cumplir algo, si Dios nos dice, si nos promete algo, tengamos la certeza, hermanos, de que lo llevará a cabo. Pese a la situación, pese a la adversidad, pese a momentos difíciles, momentos de angustia, recordemos que si todo lo ponemos en manos de Dios, si le oramos, si le pedimos con esa fe, tengamos la certeza que nuestro Dios cumplirá sus promesas. Y para ello, hermanos, pues hoy queremos compartirles esta clase y decirles que se sientan bienvenidos. Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, hasta el final. Hasta el final. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Tu palabra, algo dentro en mí gritaba, pues a través de ella hablabas, y el camino me mostraba. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final.
seguirte y por siempre te amaré. Yo te canto, te exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Yo te canto, te exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Yo te canto, te exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Yo te canto, te exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Hola a todos. Esta semana estábamos viendo las noticias, mi esposa y yo, y estábamos viendo que la cifra de contagios acerca del tema de la pandemia ha ido incrementando. Y de repente sentí un desánimo muy fuerte. Pensar en que estamos dando pasos hacia atrás y no hacia adelante. Y esa pequeña luz que veíamos al final del túnel, pensando que pronto podíamos regresar a nuestra vida normal, obviamente paulatinamente, recuperándonos de a poco, pero ya con más certidumbre y las vacunas que están ya poniéndose a las diferentes etapas o edades de las personas, me estaba llenando de mucha esperanza, pero estar viendo las últimas noticias de estos días, la verdad es que me desanimó y me hizo pensar en lo que todos estamos enfrentando, ¿no? En de repente sentir que cuando estamos empezando a salir de un lugar y de repente piensas, no, todavía falta más. A veces es desanimante, a veces puede ser desgastante, a veces puede ser frustrante el hecho de pensar que parecía que ya teníamos un avance y de repente sentir que no es tal cual pensábamos que estaba haciendo. Cuando pensábamos que estábamos saliendo ya de algo, ¿no? Y de repente piensas en cosas que todavía siguen persistiendo. Y no sé si te ha pasado, y eso es lo que quiero como ayudarte a ejemplificar. Cuando de repente estamos en el tráfico, ¿no? Y de repente ves que se empieza a despejar y se empieza a abrir y de repente ya ves como que, ya pasó el tráfico. Y luego más adelante ves otra vez, ¿no? Que está parado y otra vez el tráfico y dices, ¡ay, no, otra vez!, ¿no? Ese tipo de cosas son muy frustrantes. O cuando, por ejemplo, ahorita que están las inundaciones, pasas por un lugar inundado súper despacito diciendo, híjole, está terrible. O sea, hemos visto noticias de un montón de lugares inundados por las fuertes lluvias que ha habido. Y de repente sentí, ya estoy saliendo y más adelante ver otra inundación es como, ¡ay, otra vez!, ¿no? Y todo eso nos puede llegar a frustrar. De la misma manera, y espiritualmente nos puede suceder lo mismo. Pensar o sentir que estamos avanzando y que otra vez tenemos que toparnos con cosas nuevamente. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy. Ahora, la realidad, y quiero que veas esta frase que te pongo aquí, por más difícil que parezca la vida, no se nos ha prometido y no se nos prometerá que será más fácil. Pensamos que las situaciones difíciles en la vida van a pasar. Y yo creo que sí, pero no necesariamente es que eso significa que van a ser más fáciles. Realmente las cosas muchas veces van a ser difíciles de por sí.
la vida en sí, las situaciones que vivimos, y a lo mejor vamos a salir de una y nos vamos a meter en otra, y salimos de esa y pensamos que ya vamos a tener paz, y no, y otra vez enfrentarnos a otra cosa. Nadie nos ha prometido, nadie, que la vida va a ser fácil. Absolutamente nadie. Ni se nos puede prometer eso. Ahora, ¿cuál es lo desafiante en medio de eso como seguidores de Jesús o como creyentes en Dios? ¿Sabes cuál es lo más difícil? Mantener nuestra fe. Realmente si algo necesitamos es mantener fuerte, viva, constante y en un buen nivel nuestra fe. Qué difícil es tener fe en medio de las pruebas, ¿estás de acuerdo? Porque cuando uno está metido en las pruebas, de repente nuestros ojos están más metidos en las circunstancias y en las pruebas que en nuestra fe. Y eso nos pasa a la gran mayoría, si no es que a todos los que tenemos fe en Dios y creemos en Dios. Y nos olvidamos, nos desconectamos de nuestra fe por estar inmiscuidos o metidos en las situaciones que nos roban el gozo, la alegría, la paz. Y eso nos roba también muchas veces la fe y el ánimo de seguir adelante. Por eso es que el día de hoy te quiero hablar de este tema que se llama fe a pesar de. Y si algo te quiero animar el día de hoy, ya sé que persistas a que alimentes y a que sigas adelante con tu fe. Ahora, lo que hoy te quiero enseñar en la palabra de Dios tiene que ver en qué basas tu fe, porque luego puedes decir, bueno, yo tengo fe. Sí, pero ¿fe en qué? No sé, pero tengo fe. Eso no es fe. O sea, tu fe debe de estar bien cimentada, tu fe debe de estar bien basada, tu fe debe de tener un sustento, un argumento claro y sólido. ¿En qué basas tu fe? Mucha gente basa su fe solo en la emoción. Es que yo siento, perdón, pero la fe no es de sentimientos. Y mucha gente cree que por sentir algo está haciendo lo correcto o no. Pero realmente eso no significa que tienes fe. Es una emoción, nada más. O no sé si te ha pasado que de repente gente o uno mismo está cantando alabanzas y se siente conmovido. Y está bien porque son sentimientos que se pueden generar en nuestro corazón hacia Dios. Pero no necesariamente eso es fe. Entonces, de eso te quiero hablar el día de hoy. Y me anima mucho ver que en la palabra de Dios podemos ver cómo mantener nuestra fe. Cuando cada uno de nosotros ponemos nuestra mirada en las pruebas, estas nos alejan de nuestra fe. No es correcto para un creyente poner su mirada en las circunstancias. Escucha, no estoy diciendo que no sean reales, no estoy diciendo que no estén afectándonos, pero que pongas tu mirada en eso te desvía de tu fe en Dios. Lo que te quiero animar a entender es que necesitamos poner nuestra mirada en nuestra fe y no en el momento difícil que estamos viviendo, porque eso hace que nuestra mirada se enfoque, como te pongo aquí, en lo negativo. Eso es una realidad, el sufrimiento, las dificultades ponen nuestra mirada en lo negativo y nos alejan de nuestra fe. Entonces, fe incluso en medio de nuestro sufrimiento, fe en medio de las dificultades, es lo que necesitamos tener cada uno de nosotros. Nuestra fe se muestra más y sobre todo en los momentos de sufrimiento o dificultad. Si tu fe solamente está viva, está fuerte, está arriba, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues eso no significa necesariamente que seas un verdadero discípulo de Jesús. Si tú te das cuenta, la palabra está llena de buenos ejemplos de personas que en los momentos más difíciles tuvieron que sobresalir en su fe, tuvieron que ser marcados por mantener su fe arriba, ¿no? Plena y vivirla. La fe en medio de los sufrimientos nos desconecta de lo negativo de las situaciones. Eso es lo que sucede cuando hay fe en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles. Lo que la fe produce es desconectarnos de esa realidad y poner nuestra atención, nuestro corazón y nuestra mirada en Dios y no en la situación en ese momento. Vamos a ver un gran ejemplo, y lo tenemos en Pablo, que fue uno de los pioneros en mostrar y modelar este tipo de cosas.
Vamos a ver en Hechos 16, versículo 16. Una vez cuando íbamos a al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Pon atención a lo que está remarcado especialmente. Tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía, la muchacha, a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Persiguiendo a Pablo de día y de noche, todos los días. Mira lo que dice en el 18. Así continuó durante muchos días. Imagínate esta escena donde una muchachita poseída por un espíritu se da cuenta, el espíritu reconoce a los siervos de Dios y empieza a anunciar quiénes eran. Seguramente era una buena intención, pero llegó un momento donde Pablo sale su carácter, y fíjate lo que dice la escritura: muchos días haciendo esto, gritando. Yo creo que se fastidiaron. Bueno, aquí lo dice la palabra, y mira lo que sucede. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. En ese momento. Ahora, ¿qué es lo que sucedía con esta muchachita? Esta muchachita, a causa de ese poder que tenía y el espíritu que la dominaba, hacía ganar mucho dinero a sus amos. Lo que nos da a entender es que ella estaba, ¿no?, como esclava de personas, y que obviamente a través de esto que estaba sucediendo les daba a ganar mucho dinero. En ese momento, Pablo expulsa a ese espíritu de la muchachita y obviamente adivina qué iba a pasar. Vamos a leer lo que a continuación sucede. Dice: por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, y en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. En ese momento la deja, y dice: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, imagínate, se dieron cuenta los amos y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a ganar el dinero que ganábamos? ¿No? Cuando se dieron cuenta de que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Qué produjo esto? Lejos de ver que tenían el Espíritu Santo, de que habían tenido el poder de expulsar un espíritu, de liberar incluso a esta muchacha, obviamente que estaban preocupados y que era lo que más les dolía, el no poder ganar dinero. No les importó lo espiritual del asunto, sino más bien: estos cuates nos están echando a perder el negocio, ya no vamos a poder seguir ganando el dinero. Pero lo espiritual, lo más importante, lo valioso, lo poderoso de la acción, lo habían echado a un lado. ¿Y cómo se los llevan? Muy enojados, molestos, arrastrando, se los llevaron ante las autoridades. Quiero que pienses por un momento, si tú fueras Pablo o Silas, si estuvieras ahí predicando el mensaje, haciendo milagros, teniendo ese tipo de poder, anunciando la buena obra de Dios, evangelizando ese pueblo. Y haces algo así, y de repente, por hacer algo bueno, algo agradable a Dios, por hacer algo así, injustamente te llevan ante las autoridades. ¿Qué pasó después? Dice: los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Empezaron a acusarlos de lo que estaban enseñando, estaban muy enojados, estaban molestos, y empezaron a hablar en contra de lo que estaban enseñando, y diciendo incluso: pues esas cosas van en contra de Roma. Era lo peor que podías hacer, oponerte al gobierno de Roma, o estar en contra del gobierno de Roma. Era muy mal visto, incluso era penado. Entonces, a causa de esto que se está diciendo, lo que sigue es: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran, fíjate bien la palabra, no les quitaran, les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de haber hecho algo bueno, después de haber estado buscando hacer la voluntad de Dios, después de evangelizar, después de este milagro, porque finalmente no le podemos quitar el peso de que era un milagro ver una mujer pues liberada de un espíritu.
y siendo realmente ya pues quien tenía que ser y no dominada por ese espíritu que estaba poseyéndola. Y cuando sucede todo esto, mira lo que pasa, ¿no? Los llevan para allá, la gente, o sea, imagínate un montón de gente en contra, y aparte los magistrados dicen, pues, arráquenle la ropa y los azotan. ¿Cómo te hubieras sentido tú? De hacer algo bueno, de hacer lo que es correcto, y que muchas veces pasa, ¿cierto? Que estamos peleando por hacer lo que es correcto, que estamos peleando por hacer lo que le agrada a Dios, y de repente nos pasan cosas de este tipo, ¿no? Negativas, o que estamos viviendo dificultades y dices, pero si me he esforzado tanto por hacer la voluntad de Dios, si me he esforzado tanto por hacer lo que a Él le agrada, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Probablemente, yo no lo sé, yo no estaba ahí, pero eso es lo que yo, Humberto, pienso, probablemente pensaron eso. Nosotros estamos haciendo esto, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué permites esto? Si estamos haciendo tu voluntad, si tú nos enviaste a hacer esto. Y entonces dice, después de darles muchos golpes, fíjate lo que dice acá, los echaron a la cárcel. Y todavía dice, ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Todavía de que los golpean y los azotan y cómo se sentían, yo creo que no solamente física, sino emocionalmente, los meten en la cárcel. Y las cárceles de antes no son como las de ahora, ¿no? Que vemos. Eran espantosas, eran prácticamente cuevas, ¿no? Con antorchas adentro. Ya te imaginarás con animales, cómo olía ese lugar. No había baños como tal. O sea, eso era una cárcel en ese entonces, ¿no? Dice, y al recibir la orden, el carcelero, los metió en el calabozo interior, es decir, hasta lo más profundo, y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué es un cepo? Para que tengas una idea clara. ¿Qué era el cepo? El cepo era básicamente lo que ves en esta ilustración. El cepo era encadenarlos o atarles los tobillos de los pies y aparte estar encadenados, y muchas veces incluso les ponían a veces cadenas en el cuello también, no solamente en las manos, y el cepo como ves acá en esta ilustración de los pies. Entonces, no solamente estaban heridos, azotados, seguramente con muchas heridas, sangrando, como ves un poquito ahí en la ilustración, que yo creo que está lejos de lo que realmente sucedió en cuanto a las lesiones que sufrieron Pablo y Silas. Y imagínate cómo te puedes sentir en esos momentos, cómo puede estar tu fe de golpeada cuando tú estás peleando por hacer la voluntad de Dios y de repente sentir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Y por qué permites que nos pase algo malo cuando estamos haciendo algo bueno? Y ese sentir, yo lo he pasado muchas veces. Pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y luego sentir, ¿pero por qué permites que pase esto? ¿O por qué permites que yo sufra esto? ¿O sufra aquello? Recientemente perdí a mi papá falleció en diciembre y me pasó muchas veces por la cabeza y luché y le reclamé a Dios así exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Y por qué si yo hago esto? ¿Y por qué si yo hago el otro? Y no ha sido la única vez, o sea, algunas otras veces donde he sentido sufrimiento, dificultades en mi vida, de repente he sentido igual mi corazón el reclamo a Dios, pero Dios, si te estamos sirviendo. Y sabes, estas historias que vemos en la palabra siempre nos ayudan a profundizar en nuestra fe y a entender cómo es que Dios nos ayuda a responder a las pruebas. Y dice más adelante entonces, a eso de la medianoche, o sea, imagínate el día que tuvieron que fue horrible, ¿no? Terrible, un día lleno de complicaciones, sufrimiento, dificultades, azotes, heridos, amarrados en lo más profundo. Y dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a... Muchos de ustedes ya saben lo que continúa aquí, porque han leído la Biblia, la palabra. Pero imagínate, si no conocieras, honestamente, si no conociéramos lo que dice la palabra, ¿qué piensas que harían naturalmente dos hombres que han sido maltratados de esa manera, públicamente, sufriendo una humillación pública? O sea, piénsalo, emocional y físicamente, ¿no? Y aún espiritualmente fue terrible lo que pasaron.
Pero cuando tú ves esto, ¿no? Eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? Mira lo que dice la palabra. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a reclamar a Dios y los otros presos los escuchaban. Eso no dice la palabra. No dice que se pusieron. Pero si tú lo lees, honestamente lo lees y no suena descuadrado, no suena fuera de lo que realmente pudo haber sucedido, ¿no? O lo que a lo mejor tú y yo hubiéramos hecho, no lo sé. Llorar y reclamar a Dios. O se pusieron a pelear entre ellos y a culpar a Dios, ¿no? A pelear entre ellos. Oye, pero ¿por qué se te ocurrió hacer esto de Pablo? Te desesperaste y sacaste el espíritu de esta mujer. Imagínate, ¿no? Y a reclamarse. De esto no nos hubiera pasado si tuvieras más paciencia, si fueras más espiritual. Y a culpar a Dios. Tampoco suena tan fuera de lo que realmente algunos de nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Pero no, lo que la palabra de Dios dice es esto. Esto sí es lo que dice la palabra de Dios. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Esto realmente sucedió. Parece una locura. Parece algo irreal. ¿Cómo es que después de sufrir, de arrancarte la ropa, de azotarte, de tener heridas, de estar sangrando, porque la gente estaba enojada, los dueños estaban molestos, o sea, lo que hicieron no fue con cariño, fue con odio, fue con molestia, fue con enojo, sí, hasta que se cansaron, los azotaron, los maltrataron y los encarcelaron y les pusieron cadenas y cepo en los pies. Honestamente, ¿cómo sería eso para tu ánimo? Sería muy desanimante. Pensar que vas a un lugar a hacer una cosa y de repente te pasa algo tan negativo como eso, es muy desanimante. Pensar en cosas que tú y yo a lo mejor hemos tenido ya como la esperanza, ¿no? De ya pronto va a terminar esto, ya pronto va a terminar aquello. Y de repente ver que no sucede o que no va a suceder en el tiempo que pensamos, puede ser desanimante. Y también cuestionar y pensar, ¿y Dios por qué? ¿Por qué estamos haciendo tu voluntad? Pero estos dos hombres estaban pensando en su fe, no en la circunstancia que estaban viviendo en ese momento. Y esto es lo que yo te quiero ayudar a ver. Como creyente en Cristo, como creyente en Jesús, ¿por qué podían orar y cantar a Dios después de algo tan negativo que les estaba pasando? En medio de la dificultad, Pablo y Silas tuvieron fe. Fe en medio del sufrimiento te desconecta de la realidad. Fe en medio de situaciones adversas te desconectan de esa realidad y te conectan con tu fe. Ahora, yo empecé diciéndote, ¿en qué basas tu fe? La fe de Pablo y de Silas estaba ligada a algo mucho más fuerte que solamente en palabras como las que tú y yo hemos dicho, ¿no? Bueno, seguramente después de esto va a mejorar. O como decimos, ¿no? Después de la tormenta vendrá la calma. Era mucho más allá de eso. La fe estaba ligada a mucho más de solamente, bueno, pues al rato va a pasar y puede mejorar y ya ves que después te irá mejor o ten fe, ¿no? Viene la calma después de la tormenta. Tener una fe basada más en las promesas de Dios que en las circunstancias que estaban viviendo. Y de eso se trata vivir por fe, mis hermanos. De eso se trata ser verdaderos discípulos de Cristo. Tener fe en medio de la adversidad es donde se muestra realmente de qué estamos hechos, dónde está nuestra fe y qué tipo de fortaleza tenemos en nuestra fe. La fe debe de estar basada en promesas reales. Y si algo tenemos real y creemos con todo nuestro corazón es en las promesas de Dios, ¿cierto? No en las situaciones presentes o futuras. Entonces te quiero animar a pensar en eso. ¿Qué tal tu fe el día de hoy? ¿Sigue arraigada en las promesas de Dios? ¿Sigue arraigada en la palabra de Dios? ¿O estás basando tu fe en las situaciones que estás viviendo ahora o que podemos vivir en el futuro?
No sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí tenemos que pensar y cuestionar es cuando atravesamos dificultades, ¿qué es real y qué es mentira? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, me encanta la escritura cuando Jesús se para en medio de la tormenta y calma el viento y el mar, ¿te acuerdas? Estaban espantados los discípulos, nos vamos a ahogar, o sea, sentían que se iban a morir. Y van y despiertan a Jesús, Jesús, nos estamos ahogando, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él responde con una pregunta importante para todos. ¿Dónde está su fe? ¿Por qué tienen miedo? Si tienen fe, ¿por qué tienen miedo? A ver, ¿no dicen las escrituras? Escucha, ¿no dicen las escrituras que el Mesías iba a morir en un madero crucificado? ¿No dicen las escrituras que iba a morir ahogado? ¿Dónde está su fe? Y eso es un gran ejemplo de poder poner nuestra mente y nuestro corazón en el lugar correcto, en lo que es verdad. Ahora, ¿qué es real? Las promesas de Dios. ¿Qué es mentira? Cosas que vivimos a nuestro alrededor que nos pueden robar la fe y que no son verdad. Entonces te animo, te exhorto a que tu fe esté basada, cimentada en las promesas de Dios y no en las situaciones difíciles que vives. Por eso Pablo y Silas pudieron hacer esto que estamos leyendo, orar y cantar a Dios después de lo que vivieron. Porque su mente, su corazón, ¿en qué estaba puesto? Su fe, ¿en qué estaba puesta? No en la situación actual, sino en la promesa de Dios. Que Dios, a pesar del sufrimiento, va a estar con nosotros. Mateo 28, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, en los buenos y en los malos, en los que lluevan y en los que haga sol, en los que te vaya bien y en los que te vaya mal, cuando estés feliz y también cuando estés sufriendo. Pero es una promesa que tenemos de nuestro poderoso Dios. Va a estar con nosotros. Ahora, ¿en qué sí podemos basar nuestra fe? ¿En qué promesas vale la pena creer? Pues una de ellas es que Dios está con nosotros a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hoy estés atravesando y donde parece, escucha bien, parece que Dios no está, Dios está ahí y Dios prometió que iba a estar contigo. Y lo otro es, hay que creer realmente que a pesar de lo malo que estemos viviendo, Dios hará algo bueno con esto. Dios hará algo bueno con esto. Y eso es importante porque nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo y trabajando en nuestras vidas. Y muchas veces, hasta después de pasar las pruebas, cierto o no, nos damos cuenta, realmente Dios está trabajando poderosamente a través de mi vida. Nuestra fe en medio de nuestro sufrimiento es lo suficientemente fuerte como para sostenernos en todo momento. ¿Qué te va a sacar adelante? ¿Qué te va a sostener? ¿Qué te va a sacar siguiendo? O sea, ¿qué te va a mantener más bien con esperanza? ¿Qué te va a llevar a seguir creyendo? A seguir siendo fiel a Dios. Tu fe. En medio de los problemas más difíciles. Cuando Pedro iba a ser puesto a prueba, Jesús dijo, Satanás los ha pedido, Pedro, para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, para que no falle tu fe. Eso fue lo que Jesús dijo. No es que no ibas a ser probado, sino que tu fe no fallara. Y por último, algo muy importante. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Escucha bien. Bueno, perdón, lee bien. Los otros presos los escuchaban. ¿Qué produce nuestra fe en los demás? Fe. ¿Qué produce cuando tú y yo creemos en las promesas de Dios? Que otros más crean en el poder de Dios. Eso es lo que produce y la fe es contagiosa, como también lo es la falta de fe. Pero nuestro llamado como discípulos es a contagiar y a llenar este mundo de fe en las promesas de Dios. Te animo a que tu fe esté basada en las promesas de Dios y no en las circunstancias que nos rodean.
Pon tu fe en las promesas de Dios, no en las circunstancias que vivas, porque las circunstancias van y vienen, algunas van a ser buenas, otras no van a ser nada buenas, pero tu fe debe permanecer firme, porque está sustentada y basada en las promesas de Dios. Para terminar, comenta con tus charlas. Número 1. Después de tantos meses de pandemia, ¿cómo está tu fe hoy? Honestamente, ¿tienes esperanza? ¿Todavía tienes fe? ¿Realmente sigues estando espiritualmente firme? Y 2, ¿no? Firme en tus convicciones. Y 2, ¿está puesta tu fe en las promesas de Dios o en las circunstancias? Honestamente. Y en eso, pues cada uno tiene que dar los pasos y tomar las decisiones que hoy Dios le muestra a través de su palabra que tiene que hacer. Mis hermanos, los amo mucho, oramos Miriam y yo por ustedes y de verdad tengamos fe en las promesas de Dios. Esperamos verlos pronto. A todos los amigos que nos acompañan, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye. ¿Qué tal, hermano? Mi nombre es Ángel Sánchez y esperando te encuentres muy bien, el día de hoy te compartiré el mensaje de la Santa Cena. Quiero centrarme en una de las frases más características cuando hablamos del mensaje de la cruz. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin duda esta frase la hemos escuchado cientos de veces y sabemos muy bien que esto muestra claramente la gran compasión y el amor de Jesús por nosotros. Pero analicemos un poco más esta escena. Jesús, estando en la cruz, a punto de morir, ante todas las burlas y el desprecio de muchos, optó por tomar el camino del perdón, cuando lo más fácil y lo más lógico era negarse a perdonar, escogió lo más difícil y lo que humanamente es más complicado de hacer. Y es que cuando alguien nos ofende o nos humilla, experimentamos muchas emociones, como puede ser el rencor o el odio. No es natural pensar en el perdón cuando nos encontramos así. De hecho, ni siquiera el perdón suele ser una última opción. Es muy gratificante darnos cuenta de la actitud de Jesús ante la ofensa y el desprecio, pero ya no es lo mismo cuando se trata de nosotros. Nos encanta escuchar de un Jesús que perdona, pero también nos debería encantar ser así, es decir, vivir en el perdón. Sin embargo, mucho de nuestras malas relaciones se debe a la carencia del perdón en nuestro corazón. Qué agradable es ver matrimonios con relaciones sanas y por consiguiente matrimonios felices. Qué maravilloso es ver el respeto entre padres e hijos. Qué fascinante es ver una iglesia que goza de relaciones sólidas, donde el crecimiento de cada uno de sus miembros es lo más notorio. Pero bueno, sé que estoy hablando del mundo ideal. La realidad nuestra es la siguiente. Invertimos mucho tiempo en tratar de arreglar vidas en vez de salvarlas. Invertimos mucho tiempo en estar reconvenciendo a los discípulos de que Jesús es el mejor camino y que en este camino predomina el perdón. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido un hombre orgulloso o arrogante? Sus palabras entonces hubieran sido las siguientes: Padre, no los perdones, ellos no merecen ser salvados. Estamos perdiendo el tiempo. No vale la pena sacrificar tanto por tan poco. ¿Qué te parecen esas palabras? Ya no tienen nada de compasión ni de amor, ¿verdad? Ahora te pido que pienses en las palabras que dices tú cuando se trata de perdonar. ¿Son palabras llenas de compasión? ¿O son palabras muy razonables, pero llenas de justificaciones? Realmente Jesús tenía muchos motivos para no perdonar, pero el camino de Dios no es el camino de la razón, sino de la compasión. En realidad somos seres que vivimos en gran ignorancia. Por eso pecamos demasiado. Y gracias a que Jesús pudo ver esa ignorancia con mucha compasión, es que pudo interceder por nosotros. Esta frase de Jesús revela la conciencia de Dios ante la condición humana. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el peor momento de su vida, Jesús logró perdonar, y eso lo hizo trascender.
Hoy ya tenemos el perdón de Dios gracias a la muerte de Cristo. Nunca dejará de sorprendernos el corazón de Jesús. Pero hermano, ¿cuándo empezaremos nosotros a sorprender a Jesús al imitar su camino de compasión? Definitivamente que nos perdone Dios, porque no sabemos vivir. Tenemos su gran luz, pero no hemos aprendido a verla. Acompáñame a orar, por favor. Señor y Dios del cielo, muchas gracias por su mensaje, Padre. Gracias por enseñarnos que el mejor camino es el camino del perdón, el camino de la compasión. Ayúdenos mucho a poder tener esa conciencia y poder tener esa práctica todos los días de nuestra vida y realmente poder vivir en su palabra al poder ejercitarnos, al practicar lo que usted nos enseña. Gracias por esta enseñanza, gracias por el sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros. Pongo en sus manos este tiempo, este día, nuestras vidas, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, Dios, en ti confiaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, Dios, en ti confiaré. ¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto poder participar en el mensaje de la ofrenda para los necesitados. Sin duda, la exhortación de Dios para ayudar a los pobres es permanente. Y no es una exageración decir que esto es una acción obligatoria para cada creyente. En Deuteronomio 15:11 leemos lo siguiente: Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos. Nunca dejará de haber necesitados. Es una gran verdad, pero también es cierto que nunca dejará de haber personas generosas. Lo más interesante aquí es reconocer si tú y yo queremos ser parte de esa gente bondadosa. Y es que, sabes, por lo regular pensamos
que la generosidad solo atañe a lo monetario. Pocas veces relacionamos la generosidad con nuestro corazón. El ser generoso no empieza con tener dinero. La parte material solo es la consecuencia de lo que somos. Es decir, el tener dinero no nos hace generosos, pero el ser generosos sí nos hace dar, y no solamente dinero. La Biblia nos pide ser generosos, no nos pide tener dinero. El mandato de Dios es que seamos, no que tengamos. ¿De qué me sirve tener mucho si no quiero dar nada? Si realmente queremos ser generosos, eso no es un problema para nuestro bolsillo, pero sí lo puede ser para nuestro corazón. Ejercitémonos en la generosidad. No se trata de cuánto das, se trata de quién eres cuando das. Dios no va a contar lo que tienes, pero sí va a mirar lo que eres. Acompáñame a orar. Señor y Dios del cielo, gracias Padre por su mensaje, gracias por su palabra, por ayudarnos y enseñarnos a ser generosos. Ayúdenos a ejercitarnos en la bondad y poder estar dispuestos a dar siempre a quien más lo necesite. Ponemos en sus manos esta ofrenda y lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.